Armonizando tu ser con la palabra de Dios está analizando los comentarios que se hacen en los capítulos del libro de Génesis del Antiguo Testamento de los exégetas que escribieron la Biblia. En este caso, la traducción a el español de el nombre de la Biblia latinoamericana para un lenguaje latinoamericano. Le invito a leer la palabra de Dios a través de la Biblia que usted le sea más cómodo elegir y leer. Ustedes saben que la Biblia es el libro históricamente hecho del pueblo de Dios, y a través del crecimiento del pueblo de Dios en la fe por el conocimiento de la palabra de Dios a través de este libro de la Biblia que se ha traducido a diferentes idiomas y en diferente contenido de comentario para ayudar a entender al lector los capítulos. Estamos haciendo una lectura de los comentarios de esta Biblia latinoamericana. No tomar todo al pie de la letra, dicen los comentaristas del libro Génesis capítulo 3. Ya dijimos que el autor de esta página sacó de cuentos antiguos algunas de las figuras del relato. La serpiente, por ejemplo, conservó asimismo algunas expresiones extrañas, en especial esta. Miren que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, que provenía de la leyenda pagana. Allí los dioses querían impedir que los hombres le hicieran la competencia. Asimismo, los querubines con el remolino que dispersaba rayos aluden a cierta figura que se ponían a la entrada de la ciudad para alejar los malos espíritus. Aquí está bajo la cólera de Dios. Véase en Juan 3:36, Efesios 2:3. Esto quiere decir que los hombres están a la espera de una reconciliación con Dios. Con relación al pecado original se comenta: no se volverá a recordar la historia de Adán y de su pecado a lo largo del Antiguo Testamento, salvo una breve alusión en Sabiduría 10:1 y Siracide 25:24. Parece ser dicho en tono de broma, pero si se encontrara en forma vital, la verdad que aquí se expresa en forma figurada, y es que todo, con más o con menos responsabilidad, tenemos parte en la infidelidad de la raza humana a Dios. Israel es elegido por Dios y luego se hace un ternero de oro. Véalo en Éxodo 32. Moisés, el mismo Moisés, duda de Dios y le falla. Véalo en Número 20. David llega a ser homicida y adúltero. El reino de Israel apenas formado se divide. Véalo, Primera de Reyes 12. Y cada vez la conclusión es la misma. Dios mantiene su promesa, pero todo el porvenir es señalado
con sufrimiento y muerte. Así pues, el pecado de Adán no es un pecado más antiguo que nuestra rebeldía, un pecado del que no somos responsables, pero que sin embargo se suma a nuestra propia falla. Es más bien otra manera de considerar el pecado dentro de nuestra raza. Al recapacitar en la historia, el autor ha entendido que nuestro pecado no son los pecados de individuos aislados. Cada uno de nosotros está inmerso en un mundo de violencia y de ignorancia de Dios desde su nacimiento y aún antes de haber nacido. Véalo en Sabiduría 51:7. Sus parientes, su cultura y su primera experiencia le han enseñado el pecado. Ni una palabra de Adán y su pecado hay en los evangelios, solamente una alusión al demonio homicida, Juan 8:44, y no se encontraría nada en todo el Nuevo Testamento si no estuviera la carta de Romano. Pero ahí la historia de Adán vuelve al primer plano. Ver al respecto el comentario de Romano 5:12. El capítulo 5 de esta carta ha sido la base en que se han fundado las afirmaciones cristianas respecto al pecado de la raza humana, al que se llamará pecado original. En tiempos posteriores se juntan aquí dos afirmaciones. Todos somos solidarios en una rebeldía contra Dios que trae su consecuencia de generación en generación. Véalo en Romanos 5:10. Ninguno de nosotros es por naturaleza hijo de Dios, sino que a todos nos hace falta una reconciliación. Efesios 2:12. Es preciso que Dios dé el primer paso para salvarnos en Cristo. Todo esto va más allá de lo que pretendía el antiguo relato y es como una manera de releerlo partiendo de la fe en Cristo y la salvación que trae al mundo. Pero no por eso se han perdido las primeras instrucciones del Génesis. Su autor quería contestar a estas preguntas. ¿Por qué está el mal en el mundo? ¿Y por qué son pecadores los hijos de Adán? Responde que el mal procede de la desobediencia a Dios, pero también dice claramente que el mal fue introducido por un personaje de alto nivel del mundo creado. Aquí tenemos ya en esta primera página de la Biblia una afirmación que hoy lleva a muchos a sonreír, y es que el mundo está bajo el control de un Satán o diablo o demonio, aquel mismo al que el apóstol Juan llama el gobernador de este mundo. Juan 12:31, 14:30. En su lenguaje más moderno, hablamos de una superpotencia espiritual asociada a las obras creadoras de Dios. ¿Estaba acaso Pablo
equivocado al afirmar que el plan salvístico de Dios y la venida de su Hijo hecho hombre, bípedos y terreno, e incluso muerto en el patíbulo, era un escándalo para toda criatura, pensando con aquella potencia oculta o luminosa que manejan el mundo presente. Mire, lea a Corintios, Primera de Corintios 1:8, Colosenses 2:15. De ahí proviene estos relatos antiguos, esta catequesis de antaño, algo polvorienta después de tantos siglos, en que se afirmaba que el pecado de los ángeles, un dato permanente de la tradición judía, había sido primero la rebeldía del más grande de los seres espirituales. Se habría revelado al ver que Dios iba a prescindir de él, viendo a tomar raíz en la más bajos del universo, para luego atraer todo a él. Juan 12:32. Al hablar de la descendencia de la mujer, el autor pensaba en la lucha contra el mal de la humanidad, constantemente herida y por fin victoriosa, pero con el tiempo se destacó más y más la cara de un vencedor, el Hijo del Hombre, protagonista del combate decisivo. La mujer pues pasó a ser humanidad, la cual daría luz al Salvador, a su Salvador, fecundada por la gracia de Dios. Isaías 45:8, de ella se hablará en Apocalipsis 12. Esta figura luego podrá referirse tanto a María como a la iglesia, pues tanto María como la iglesia entraron en el deposorio divino de María, nació Jesús. La iglesia y a su vez es la madre de todo aquello que nacen del agua y del espíritu y pasan a ser como un cuerpo de Cristo más amplio que se va extendiendo poco a poco en todos los hombres. Si las artistas representan a María aplastando la cabeza de la serpiente, esto también tiene un sentido. Desde los primeros siglos la Iglesia ha creído que Dios la preservó del mal que afecta a nuestra raza. Dios no quiso que mediara entre el primer instante de su concepción y la primera manifestación de Dios en ella, este lapso de tiempo en que la libertad humana anda ciega y se afirma deformándose. Desde el principio Él la previno con la plenitud de su gracia para que toda la vida se ordenara y madurara según la perfección del espíritu filial. Este privilegio de María es lo que llamamos su Inmaculada Concepción. María es la criatura perfecta, inseparable del Hijo de la mujer Jesucristo, que Dios puso al lado de una masa de pecadores a lo que ella debía socorrer. Una mujer, Juan 2:4, 19:26,
Es el modelo de todo aquello que será salvados. Esta es la nueva Eva. La historia de Caín al comienzo no tenía nada que ver con la de Adán y Eva ni con su descendencia. El escritor bíblico que la recogió y la colocó en este lugar la relacionó con lo anterior, haciendo de Caín en forma ficticia el hijo de Adán. Nos descubre la violencia como factor decisivo de nuestra historia. Sus raíces están en el corazón del hombre y su primera víctima son lo que como Abel agradan a Dios. 4:5. La sangre derramada clama a Dios. El que hace justicia a su manera, no como hacemos nosotros, vengativo y violento. Aquí tenemos pues una palabra de Dios, pero es de suma importancia notar que queda profundamente humana y que ha guardado el sello del tiempo en que ha nacido y también del tiempo en que ha sido redactada. Era parte de las tradiciones de los caínistas, loquenistas, Jueces 1:16, 4:17, que pasaron a integrarse en Israel, como sucede en numerosa leyenda antigua. Caín, el fundador de la tribu, había dado muerte a su hermano, que como tal era su rival, y con esto se había impuesto como fundador. Luego nació una sociedad con oficios diferenciados. Luego Lamé se hace el portavoz del orgullo nacional. El pueblo sabrá de quitarse de sus acreedores. Abel salía perdedor y por ende era el malo de la película, pero el autor bíblico endereza el juicio y denuncia el crimen. Pero hay otro aspecto del conflicto. Abel era pastor y Caín labrador. En esta historia, los antiguos israelitas, todavía nómadas, proyectaron sus propios conflictos con los cananeos, sobre cuyos terrenos acampaban y traían sus rebaños. Ellos eran los buenos y los labradores los malos. Si a ellos los atacaban, era víctima y se imponían a los demás. Estaban defendiendo los derechos de Dios. Al Antiguo Testamento no logrará superar esta perspectiva. Mire, lea a Génesis 34 y Sabiduría 18. Es que en todo grupo humano uno sabe de antemano quiénes son los buenos. Hasta en la película los buenos son típicos de la raza que ha sabido imponerse. Abel es en la Biblia el primero y el modelo de los inocentes asesinados, con esta sospecha de que los eliminaron por ser justo. Mateo 23:35, Hebreo 11:4, Juan 8:44 y Primera de Juan 3:12. Consulte y estudie. Los autores sagrados incluyeron entre los orígenes del mundo y el comienzo de su propia historia el llamado a Abraham. Lo que sabían del pasado de la humanidad
lo sabían a su manera por tradiciones y leyendas. Matusalén vivió 979 años. Era necesario a toda costa dar la idea de un largo tiempo transcurrido desde el comienzo del mundo hasta los antepasados del pueblo de Dios, y no se podía multiplicar los nombres. Así como los babilónicos ponían ante del diluvio a 11 reyes cuya vida había sido fabulosa, así también los israelitas necesitaban algunos Matusalén. Por los demás pensaban que su lejano antepasado habían sido mejores que ellos y que por esa razón habían sido recompensados con una vida muy larga. La cita como los nombres tienen valores simbólicos. Desde dentro de esta nómina legendaria de los antepasados de la humanidad aparece la figura de Enoc, el justo que Dios lleva al cielo, igual que a Elías en Segunda de Reyes 2 y Hebreo 11:5. Esta historia remota leyenda del Medio Oriente. En tiempo lejano, la tierra había sido poblada por gigantes, nacidos de la unión de los dioses con mujeres. Esos dioses de segunda clase habían cometido en esto un gran pecado, y la fechoría de los gigantes orgulloso había sido castigada con el diluvio. En la Biblia esos dioses pasan a ser hijos de Dios, es decir, ángeles. Es así como aparece en la Biblia la afirmación de que al comienzo del mundo los ángeles fueron probados y muchos cayeron. En tiempos posteriores no se hablará más de esta leyenda de los gigantes, pero sí en los pero sí de los ángeles caídos, como dice Mateo 25:4, Apocalipsis 12:4 y Apocalipsis 12:7. Al autor le importaba mostrar que cuanto más fuerte y capaz es el hombre, más orgulloso se pone, y por más que se crea dueño del cielo, no encuentra los caminos de Dios. Hay tiempo en que podría parecer que el mal se ha adueñado de nuestro planeta, pero la historia nos muestra de la crisis sobreviviente y su tiempo para purificar, eliminando. Es lo que Dios intenta con el diluvio, según dice esta página, pero no destruye todo, sino que salva al justo, a Noé, para que de él salga una raza santa. En la historia sagrada, Dios traerá sobre su pueblo infiel las peores desgracias, pero siempre preservará un reino. Isaías 4, 2, 6, 13. Es así como elige a Noé entre toda la descendencia de Adán. Más tarde elegirá a Abraham entre todos los descendientes de Noé. Después David entre todos los hijos de Abraham, y por fin a uno de los descendientes de David, a Cristo, representante y salvador de toda la humanidad.
La Biblia resalta este contraste mientras el pecado de un solo Adán se extiende a toda la humanidad y desvirtúa los progresos de la civilización. Dios al revés va concentrando su atención en un solo pueblo, una sola familia, un solo hombre que salvará a todos. Romanos 5. El creyente es como Noé, el que acepta estar en los planes de Dios y cooperar con Él en la salvación del mundo frente a los negligentes, a los flojos y a los corrompidos. Noé, el hombre de fe, se pone a trabajar y no duda ni se desanima mientras construye su barco ridículo y aparentemente inútil, hasta que Dios elimine a los desprevenidos que prefirieron gozar los inmediatos antes que trabajar por el futuro que Dios les señalaba. Lea a Mateo 3:9 al 12 y 24:38. La historia de Noé se inspira en leyendas muy antiguas, no por casualidad. Noé aterriza en los montes de Ararat, el Armenia, que según la creencia del Medio Oriente eran la residencia de los dioses. Esta historia se escribió una primera vez en tiempo del rey Salomón. Mucho más tarde, los sacerdotes judíos añadieron los párrafos que ponemos aquí en letras cursivas más pequeñas. Hermanos, hemos analizado los comentarios de los capítulos 3, desde el capítulo 1 del libro de Génesis hasta el capítulo 6. Le invitamos a leer esos capítulos para que pueda comprender los comentarios de los que escribieron y tradujeron en la Biblia latinoamericana la parte de explicación histórica como estudio para poder comprender un poco más los capítulos de la Biblia. Le invito a escudriñar las Escrituras y a descubrir en su corazón qué le dice la palabra de Dios a usted cuando usted lee su palabra y la medita en su corazón. ¿Qué quiere Dios decirle hoy cuando usted lee la palabra de Dios?